Listo, son las 10:01 de la mañana. Comenzamos con nuestra sesión. Buen día a todos nuevamente. Muchas gracias por conectarse a esta tercera sesión de miércoles de inteligencia artificial. Eh, bueno, ya iniciamos el proceso. Hoy vamos a trabajar dos temas principalmente, o el enfoque de la sesión va a ser primero algo que hemos llamado los sabores de la inteligencia artificial. Vamos a conversar un poco de forma más profunda sobre las alternativas que existen reales y en la nube para las empresas para integrar inteligencia artificial. Vamos a revisar algunos ejemplos o a comentar sobre algunos ejemplos de estas alternativas en el mercado. Y también vamos a revisar algo que es supremamente importante, es cómo puedo medir el impacto en mi modelo de negocio después de integrar inteligencia artificial, incluso durante el proceso, porque algo que es claro en todas estas actividades de inteligencia artificial es que necesariamente debemos medir qué tanto se mejoró en el modelo de negocio. No podemos adoptar un proyecto de inteligencia artificial sin que necesariamente tenga un background, un backend estratégico en el modelo de negocio, sin que necesariamente impacte el modelo de negocio. Hablábamos tal vez la sesión pasada o las dos primeras sesiones donde decíamos que necesariamente la inteligencia artificial es una estrategia que debe partir desde el análisis y el rediseño del modelo de negocio, de la propuesta de valor. Y desde ahí generalmente nos va a ayudar a proyectar cómo es el nuevo enfoque de nuestra organización. Vemos que hoy en día se habla de algo que es la revolución digital o la revolución industrial, una cuarta revolución a la que nos estamos enfrentando como mercado. Incluso hoy en estos días, lo que queda esta semana, se está ejecutando el Andicom en Cartagena. Y con gran sorpresa veo que únicamente hay tres o creo que cuatro charlas o presentaciones en las que hablan de algo que son máquinas de aprendizaje específicamente, que eso es solo una parte de los temas de inteligencia artificial. Realmente tenemos que unirnos como país, como continente y como empresas para comenzar a desarrollar inteligencia artificial, para integrar inteligencia artificial en nuestros modelos de negocios. Ya está claro que más o menos el 85% de las empresas a nivel mundial que han integrado inteligencia artificial en sus negocios se han vuelto más eficientes, se han vuelto más rentables, han aumentado su capacidad operativa, han incrementado su propuesta de valor y han logrado hacer o fortalecer su relación con los clientes de mejor forma. Entonces, claramente nosotros en este momento, en esta situación como país y como continente, debemos subirnos en esta ola de inteligencia artificial. Es la opción que tenemos para realmente dar un vuelco total a nuestros niveles de productividad, de crecimiento como país, de crecimiento como empresas. No podemos seguir esperando crecer al 4, al 5%, máximo al 10% a veces en los entornos empresariales y con ello ser igual de competitivos a las empresas que en el mercado crecen a un ritmo del 50, del 60%. Necesariamente tenemos que volvernos más competitivos en todo el proceso. Y la inteligencia artificial finalmente es una opción que a todos los modelos de negocios, a todos los tipos de empresa, nos puede ayudar a ser mucho más competitivos. Iniciando, tenemos un recorderis de lo mismo que hemos visto todas las sesiones, que es la inteligencia artificial, y esto es un punto muy básico que se debe tener en cuenta. Son tres aspectos o es un punto de tres fases a tener en cuenta. Primero, es una ciencia que permite integrar conocimiento, y este conocimiento que hasta hoy en los modelos organizacionales se ha adquirido de forma tradicional se puede comenzar a potencializar, se puede mejorar con la integración de todas las cosas de inteligencia artificial. En esto cambian unas cosas importantísimas, es que el tiempo en el que se logra este conocimiento, en el que se adquiere nuevo conocimiento, tiene un vuelco significativo, se vuelve totalmente relativo porque el tiempo humano versus el tiempo de procesamiento van a dos velocidades totalmente diferentes. Y ahora se vuelve este es un conocimiento integrado porque se genera conocimiento a raíz de lo que hace la inteligencia artificial con el conocimiento tradicional que han generado las personas. Y la fusión de estas dos áreas de conocimiento o de estas dos formas de conocimiento realmente permiten mejorar significativamente el modelo de negocio. Un segundo aspecto.
Es una tecnología de información que permite fortalecer procesos empresariales, y cuando hablamos de procesos empresariales nos fijamos específicamente en las tres P's. Permite fortalecer la interacción o la función de las personas en el modelo de negocio, los procesos desarrollados internamente como mapa de valor o como cadena de procesos, y los productos vistos como soluciones. Los tres aspectos pueden cambiar considerablemente. Y finalmente, la inteligencia artificial también es una nueva forma en que nos podemos comunicar e interactuar, no solo entre inteligencias artificiales, sino también con personas, con el mundo y con otros sistemas que podamos nosotros tener más adelante. Entonces, la inteligencia artificial realmente es una revolución que ha llegado y que ya llegó finalmente para quedarse, y que nos va a permitir niveles de crecimiento y niveles de proyección muchísimo más grandes de lo que hoy hemos tenido. Tal vez de las revoluciones industriales a las que nos hemos enfrentado como humanidad, a diferencia de la primera revolución industrial, esta va a ser una revolución bastante grande, porque no solo va a cambiar la forma en que las personas interactuamos en las empresas, sino paralelamente va a cambiar la forma en que todo el mundo se comunica, en que todo el planeta interactúa, en que las empresas desarrollan su función, y es una oportunidad de oro que tenemos las empresas para generar más valor en todo el proceso. Un anuncio pequeño, todas las preguntas que tengan las pueden ir haciendo por el chat en cualquier momento, y las vamos respondiendo a medida que vayamos avanzando en la presentación. Entrando ya específicamente en nuestro tema del día de hoy, la inteligencia artificial, o algo que hemos llamado los sabores de la inteligencia artificial, pueden verse en cuatro componentes principales. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la inteligencia artificial es el modelo de negocio más una cantidad de soluciones cognitivas. No es solo pensar que la inteligencia artificial es algo que nace de áreas de tecnologías de información, o que es necesariamente algo desarrollado por tecnología. Es la integración final de todo el modelo de negocio, la integración de varias disciplinas en los saberes y en el conocimiento humano, que permiten el desarrollo de una inteligencia artificial. Y así como su nombre lo dice, busca ser una inteligencia porque está imitando o simulando algunos comportamientos inteligentes, sobre todo vistos en las tomas de decisiones y en las acciones que se ejecutan versus otras alternativas o reacciones o situaciones que se presentan en los entornos en los que se puede mover de alguna forma. Entonces, es importante poder ver cuáles son estos sabores o cuáles son estas alternativas de inteligencia artificial que nosotros tenemos en el mercado. La primera opción por la que se comienza, y digamos que es lo que más existe hoy en día en el mercado, lo que más bombos o platillos se le está abriendo, y que es una muy buena forma de comienzo con la inteligencia artificial, son los agentes de interacción, o mejor conocidos como bots, y existen grandes cantidades de bots. Hoy en día los bots más comunes son sistemas de chat en las páginas web, o sistemas que le permiten a uno por chat resolver dudas, resolver preguntas a nivel de mesas de ayuda, de helpdesk, de soporte de algún producto, que ayudan a dar alguna guía o el conocimiento, a veces a nivel de mercadeo, a nivel de ventas. Estos son, digamos, algunos de los bots más conocidos, pero más allá de eso existen otras formas de bots en las que nosotros podemos integrar. Finalmente, los bots son una forma en que la inteligencia artificial logra interactuar con el mercado hacia afuera, logra desarrollar o tener en cierta forma los sentidos a través de los cuales puede adquirir y enviar información al entorno externo en el que se encuentra. Es importante tener en cuenta que estos agentes de interacción, como sentidos de la inteligencia artificial, en muchas formas pueden llegar a superar los sentidos que nosotros hoy en día conocemos de forma tradicional. Y este es el primer cambio gigantesco al que la inteligencia artificial nos va a enfrentar a nosotros en todo el proceso. Pensemos en algo como esto. Actualmente nosotros decimos, como seres humanos tenemos 5 sentidos, que son tacto, visión, el gusto, el olfato y la audición. Son los 5 sentidos principales en los que nosotros nos basamos en todas las cosas. Con inteligencia artificial se abren sentidos tales
como térmicos, como sentidos de distancia, como sentidos de presión. Entonces se abren otra cantidad de mediciones y magnitudes en las cuales nosotros podemos trabajar específicamente a través de agentes de interacción. Y aquí se une algo muy importante, es que un tema es inteligencia artificial y otro tema es la robótica o el hardware que acompaña a la inteligencia artificial. Y combinados todavía permiten crear soluciones más asertivas y más inteligentes en todo el proceso de negocio. ¿Qué se debe tener en cuenta con esto? Cuando yo uno la inteligencia artificial a un hardware específico o una robótica, lo que estoy haciendo es extender esa capacidad de inteligencia artificial más allá del mundo virtual o del mundo de los datos al mundo tangible que nosotros tenemos. Pensemos en algo tan sencillo como esto. Ponemos un sensor de temperatura que, de acuerdo a un control de inteligencia artificial, va a actuar para mantener la temperatura organizada o la temperatura estabilizada para un proceso específico. Procesos en laboratorios, procesos en fábricas de producción, procesos en cuartos de archivos, en muchas cosas donde es importante, procesos en los mismos cuartos de los servidores, donde es necesario tener un control de temperatura. Pero pensemos en que ese control de temperatura no simplemente es hacer las variaciones de la temperatura, sino con inteligencia artificial es una capacidad del sistema no de reaccionar a lo que esté sucediendo, sino de adelantarse a lo que puede suceder. Es decir, que con base al comportamiento de temperatura en las diferentes horas o formas del día con respecto a los días anteriores y a una cantidad de fuentes de datos que pueda llegar a tener un sistema, este agente o este bot va a responder y va a programar el manejo de la temperatura para que no existan específicamente variaciones. Es decir, no reaccionar a la variación cuando se presenta, sino adelantarse antes de que suceda esa variación de temperatura. Esas son algunas de las cosas que pueden hacer los bots y los agentes. Hoy en día, parte de lo que más avanzado existe son específicamente estos bots de trabajo. Hoy existen bots que tenemos todos a la mano. Para no ir más lejos, los que tienen iPhone tienen a Siri, que es un agente o es un bot que es finalmente un asistente que le ayuda a uno a completar un gran número de tareas o un gran número de actividades en su dispositivo celular. Los que usan el dispositivo o tienen celulares Android o celulares basados en sistemas operativos Google también tienen diferentes asistentes. Los que utilizan con celulares con sistema operativo Microsoft tienen Cortana. Incluso los que utilizan hoy en día computadores Windows o computadores Mac tienen a Siri y tienen a Cortana integrado dentro del sistema operativo, que les permite lograr una gran cantidad de actividades o completar una gran cantidad de tareas simplemente en lenguaje natural. Y ahí es donde pasamos a otro punto de los agentes de interacción. Finalmente es la capacidad de comunicarse con un entorno externo, en este caso principalmente el entorno humano, en lenguaje natural. Y este es uno de los grandes logros de los bots, es el lograr entender lenguaje natural hoy en día. Y ya no solo lenguaje natural en idioma inglés, sino estamos hablando que los bots tienen la capacidad de interactuar en lenguaje natural en casi todos los idiomas, tanto a nivel de escucha como a nivel de escritura, a nivel de texto que tenemos actualmente. Entonces, pues abre una puerta gigantesca. Simplemente pensemos en algo como esto. Los bots nos pueden ayudar a romper esas barreras geográficas e idioma que tenemos hoy en día. Es que en mi empresa no todos hablan inglés. O para no ir más lejos, no todos hablan francés o no todos hablan italiano, no todos hablan ruso, pero podemos poner un bot que hace ese proceso y me ayuda a guiar a mis clientes en mis soluciones o en mis productos, dándoles soporte o dándoles proceso de venta en cualquiera de estos idiomas. Incluso puedo comenzar a pensar que entrenando muy bien un bot para el proceso de venta a través de redes sociales, a través de mi página web, a través de mis canales de comunicación electrónicos, incluso a través del correo electrónico, puede ofrecerle asistencia y guía a todos mis potenciales clientes y a todos mis clientes en cualquier idioma. Y simplemente con esto lo que estoy haciendo es ampliar la capacidad de mi empresa y abrirse a nuevos mercados. Hoy en día, ¿cómo lo hacen las empresas? De una forma muy sencilla, o limitamos todas nuestras conversaciones a inglés y esperamos que nuestro interlocutor del otro lado tenga un buen nivel de inglés y maneje un buen nivel de inglés, o comenzamos a contratar en personas que manejen 3, 4, 5 idiomas. ¿Y esto qué significa? Que se nos comienzan a incrementar muchas veces los costos de algunas cosas y seguimos teniendo limitantes.
las limitantes de tiempo, las barreras de zonas horarias. Entonces me escriben a mí desde Rusia, para lo que ellos es a las 8 de la mañana y para nosotros aquí ya está terminando el día o ha terminado el día de alguna forma. Entonces esa persona que escribió tiene que esperar casi 12 horas más para obtener una respuesta y se vuelve una comunicación bastante lenta. Hoy en día con los bots también podemos lograr oportunidad en esas capacidades de respuesta, oportunidad en la toma de decisiones, en la interacción. Y eso nos va a significar a nosotros que no solo estamos rompiendo barreras geográficas y barreras de idioma, sino también en cierta medida estamos rompiendo barreras de tiempo. Y esa capacidad de oportunidad termina viéndose reflejada finalmente en ventajas competitivas para el modelo de negocio. Pongámoslo en el contexto nacional. Soy una empresa pequeña, como la mayoría de las empresas en Colombia, y yo necesito tener la capacidad de atender mayor cantidad de clientes y de alguna forma quiero comenzar a ampliar mis mercados. Y una de las grandes barreras de internacionalización es el tiempo y los idiomas. Puedo decir, oye, invierto una cantidad de plata en formar una plataforma, en formar unas personas para que puedan atender esto, o simplemente integro inteligencia artificial en el proceso de negocio y comienzo a romper esas barreras y a hacer más dinámico mi proceso. Claro que voy a necesitar personas, que es uno de los puntos importantes, pero estas personas se pueden enfocar más en crear valor y emociones y experiencias de usuario y no solo en la operación en el día a día como tal. Puede que el negocio como tal lo cierre una persona, pero todas las dudas y toda la atención inicial se la dio un bot y permitió que se lograra ser mucho más eficiente en el proceso. Uno de los puntos críticos en ventas es cómo nosotros hacemos esos embudos de prospección y sobre todo cuando queremos llenar de muchos prospectos a nuestro proceso de venta, pues cómo hacemos finalmente para atender a todos esos prospectos. Los bots son una de las mejores formas que nos puede ayudar para ir atendiendo esos prospectos, para ir haciendo esa nutrición y ese filtrado de los prospectos, para que después llegue la persona que tiene que cerrar negociaciones específicamente a eso, en esos prospectos más calificados, más calientes que están a punto de cerrar la venta, pues trabajar específicamente con ellos. De esta forma, los bots es una parte fundamental que debe tener toda solución de inteligencia artificial. Pero ahí debemos tener en cuenta que los bots se ven muy limitados si simplemente los dejamos como proceso de bot. Si comenzamos a pensar en profundizar lo que los bots pueden hacer, entonces tenemos que comenzar a pensar en las otras alternativas o los otros sabores de la inteligencia artificial. ¿Qué alternativas podemos pensar ahí? Por ejemplo, el segundo punto, máquinas de aprendizaje numéricas. Y cuando hablamos de máquinas de aprendizaje numéricas, a lo que nos estamos enfrentando nosotros específicamente son a sistemas que tienen la capacidad de analizar grandísimas cantidades de datos, grandísimas cantidades de información y generar proyección de esta información. Aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta con respecto a lo que se hablaba anteriormente de Business Intelligence. Business Intelligence analizaba la información y decía cuál fue el comportamiento que se tuvo. Máquinas de aprendizaje no solo me va a decir eso, sino también me va a decir qué es lo que va a venir y qué es lo que yo debería hacer. En esa medida excede lo que hacía Business Intelligence y me permite a mí precisamente comenzar a identificar, oiga, hacia dónde yo debería irme, cuál es el porcentaje de confianza o cuál es el riesgo que voy a tomar si me voy por un camino específico. Adicionalmente, me va a permitir a mí proyectar y simular diferentes escenarios de trabajo. ¿Por qué hablamos de máquinas de aprendizaje numéricas? Porque independiente si mis datos están en forma cuantitativa o forma cualitativa, el sistema me va a permitir a mí hacer grandes proyecciones de información, grandes predicciones de información e incluso comenzar a tomar una cantidad de acciones sobre esta información. Entonces, si siguiéramos el ejemplo que hablábamos de temperatura, aquí yo puedo coger y decir que mi máquina de aprendizaje se conecta a estos sistemas de manejo de tiempo y manejo de temperatura y de presión barométrica que tienen como el de Google Weather y lo que reporta, por ejemplo, el IDEAM, lo que reportan diferentes fuentes, y diciéndole yo, oiga, quiero consumir sus servicios web o la interfaz que tengan, mi máquina de aprendizaje comienza a tener una cantidad de información
y puede comenzar a proyectar que todos los días 23 de agosto de los últimos años la variación de temperatura ha sido de la siguiente forma y que en este momento, por las condiciones climáticas que hay en este contexto, o por la tormenta que se avecina, o por lo que sea, la proyección de temperatura puede ser de esta forma y el sistema comienza a tomar decisiones de una forma autónoma específicamente. Justamente ahí, los agentes o los bots unidos con máquinas de aprendizaje toman una mayor fuerza y una mayor capacidad para poder actuar y brindar soluciones en el mercado. Finalmente, los agentes son la forma en que esa inteligencia artificial interactúa y las máquinas de aprendizaje son la primera parte del conocimiento de la información finalmente que puede utilizar esa solución de inteligencia artificial. Pero cuando pasamos de máquinas de aprendizaje numéricas o cuando necesitamos nosotros no solo proyectar información, sino comenzamos a necesitar crear conocimiento con esa información y darle una contextualización y conceptualización diferente, es donde pasamos al tercer nivel y decimos máquinas de aprendizaje de modelo automático o de aprendizaje automático específicamente, que en cierta forma es lo que existe en ese piso intermedio entre redes neuronales y las máquinas de aprendizaje numéricas. Es decir, máquinas de aprendizaje que realmente tienen la capacidad no solo de proyectar, sino de aprender y generar nuevo conocimiento. Vean que una de las grandes diferencias entre las máquinas de aprendizaje numéricas y las máquinas de aprendizaje automático va a ser esa capacidad de crear conocimiento. Las máquinas de aprendizaje numéricas, con la información que tienen, proyectan información de la misma forma y en el mismo contexto de información. Las máquinas de aprendizaje con aprendizaje automático pueden crear nuevas relaciones y nuevas formas de información. Entonces ahí específicamente es donde comienza a cambiar el modelo. Claro, en la forma de complejidad entre cada una y la solución que se debe crear cada vez es más personalizada a cada modelo de negocio. Y fíjense que aquí una de las palabras claves es contextualización y conceptualización de esa información o de esa cantidad de datos que se está obteniendo. Justamente porque con base a esa contextualización y conceptualización que genera la máquina de aprendizaje, comienza a crear nueva información, nuevo conocimiento que puede ser al mismo tiempo aprovechado por los bots. Piensen en algo como esto. La primera vez le hacemos una pregunta al sistema a través de un bot o a través de la gente y nos da una respuesta con un porcentaje de confianza muy bajo, pero el sistema comienza a explorar o comienza a investigar un poco más de información y comienza a generar mejores respuestas en función del tiempo. Y mejores respuestas es porque finalmente fue y aprendió en una fuente. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Fíjense que las dos formas de máquinas de aprendizaje se basan en cantidades de datos. Aquí es algo importantísimo que se debe tener en cuenta y significa específicamente que debemos tener un muy buen proceso en el cual nosotros podamos validar por dónde vienen los datos. Y si tenemos datos internos, qué tan buenos son estos datos, qué tan calificados son estos datos internos y los datos externos que nosotros vayamos a tener o estas fuentes externas de datos, qué tan calificadas o qué tan buenas van a ser esas fuentes de datos. Entonces, aquí hay algo importantísimo para que la calidad de conocimiento y de aprendizaje que generen las máquinas que vamos a utilizar en inteligencia artificial, debemos nosotros validar muy bien cuál es el tipo de conocimiento que se va a obtener en todo el proceso. Finalmente viene el punto 4 con algo que se llama Deep Learning o que son la continuidad de las redes neuronales. Es cuando nosotros necesitamos sistemas que no solo generan y aprenden conocimiento, sino que tengan la capacidad final de generar diagnóstico, de generar integración de conocimiento, de generar recomendaciones, de crear estrategias. En cierta forma, y fíjense que lo pongo entre comillas, la capacidad de crear ideas de alguna forma. Aquí es cuando nosotros decimos en Deep Learning soluciones que son capaces de interactuar y responder ante muchísimas cosas como tal. Por ejemplo, ustedes pueden hacer la prueba para los que tengan iPhone y los que tengan Cortana, por ejemplo, que es el agente de interacción, cómo funciona por detrás con su red neuronal o con su Deep Learning que tienen, haciéndole preguntas bien complejas al sistema, preguntas como cuál es el sentido de la vida, si es capaz de amar, si puede tener sentimientos, y van a darse cuenta de los tipos de respuesta que en diferentes oportunidades y diferentes tiempos es capaz de dar este tipo de agentes.
Situaciones como esas se han aplicado o se han llevado a otros entornos como lo son la medicina, donde, por ejemplo, en Estados Unidos han utilizado sistemas que son capaces de predecir o son capaces de diagnosticar, es la palabra más correcta, diagnosticar enfermedades neuronales, enfermedades como el cáncer, mucho antes de que las personas comiencen a padecerlas y comenzar a tratar a estas personas ante esas enfermedades de forma muchísimo más oportuna, lo que termina significando en muchos casos hoy en día que la persona no se tenga que enfrentar a la enfermedad, sino que logró mitigar esa enfermedad mucho antes de comenzar a padecerla. Y así sucesivamente comienzan a suceder en otros sistemas. Miraba yo tal vez ayer un sistema que ha sacado una empresa en compañía con Microsoft, eh, específicamente en el tema de golf. Y en el tema de golf lo que hace esta aplicación de inteligencia artificial a través de un agente que es nuevamente un sistema de voz muy sencillo con un hardware específico que son unos sensores, ayudar a que el golfista pueda mejorar su juego, a incrementar la confianza del jugador y ayudarle a reducir su puntaje en campo. Entonces comienza uno a encontrar efectivamente que la inteligencia artificial está entrando en una gran cantidad de segmentos en los juegos de videos a nivel empresarial, en toda esta parte de cine. Por ejemplo, un caso muy interesante de inteligencia artificial es esta serie House of Cards de Netflix, en la cual los guiones y la idea principal fue creada por inteligencia artificial, por máquinas de aprendizaje, después de analizar cantidades de noticias e información en el contexto de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde específicamente nosotros podemos comenzar a ver cómo la inteligencia artificial puede dar cosas. A través de Deep Learning, nosotros podemos enfocar nuestro modelo de negocio a generar mayor innovación, mayor diferenciación, a generar mejores estrategias. Ahí es donde nosotros específicamente podemos comenzar a hablar y decir, oiga, mi inteligencia artificial tiene una capacidad realmente, y digamos entre comillas, intelectual, no solo de aprender, sino de generar un conocimiento, diagnósticos y recomendaciones a un nivel totalmente profesional. Esto es fundamental y fíjense que en estos 4 sabores de inteligencia artificial finalmente uno no dice me voy a ir por una o por otra opción o solo voy a tener una. Lo que yo termino haciendo al final del proceso es esto, crear soluciones cognitivas en la que uno muchas cosas de estas, generalmente una solución completa de inteligencia artificial, tiene aspectos como sus bots o sus agentes de interacción, algo de máquinas de aprendizaje y en el mejor de los casos algo de deep learning. Y la gran ventaja de hoy en día es que todas estas cosas pueden ser consumidas directamente a nivel de servicios en la nube. Y cuando hablamos que pueden ser consumidas en servicios en la nube, algo que podemos nosotros pensar es, primero, en reducción de costos, segundo, en que no tenemos que pensar en la administración o en la adquisición de una infraestructura gigantesca para poder hacer el proceso, y tercero, que siempre vamos a tener el acompañamiento o el soporte, por decirlo así, de algunos de los grandes brands que están trabajando en inteligencia artificial. Sin querer mencionar algunos brands específicos, una buena recomendación es siempre comenzar y mirarle un acercamiento a Microsoft e IBM, que son los 2 brands más fuertes que están trabajando hoy en día en soluciones de inteligencia artificial para la industria o empresas de cualquier tamaño en cualquier parte del mundo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pensamos en una solución de inteligencia artificial, en la parte que queramos nosotros modificar o interactuar en nuestro modelo de negocio, necesariamente tenemos que pensar en cómo esto vamos a medir el impacto que tuvo en nuestro modelo de negocio. Y ahí es cuando pasamos específicamente a esto. El impacto debemos medirlo principalmente en estos 4 aspectos. El primero, debemos medir el modelo de negocio, qué tan eficiente y oportuno se hace. ¿Qué significa esto? No solo a nivel de indicadores numéricos o cuantitativos donde midamos que antes atendíamos una requisición o una queja del cliente en 24 horas y ahora lo podemos hacer en 15 minutos, sino entrar y medir realmente cuál fue la oportunidad que nuestros segmentos de clientes, que nuestros mercados percibieron de mejora en nuestro modelo de negocio. Recuerden que cuando hablamos del impacto como modelo de negocio, estamos yéndonos hacia la parte externa y a la parte de mercado en la que puedan percibir efectivamente cómo el modelo de negocio mejoró.
¿Qué incrementamos nosotros en servicio? ¿Qué incrementamos en la experiencia de usuario? ¿Qué emociones positivas estamos generando finalmente en nuestros segmentos de clientes? Algo importantísimo, que siempre debe mejorar. El modelo de negocio se debe volver más liviano y sencillo y más rentable. La integración de inteligencia artificial no debe aumentar los costos operativos, sino lo que debe llevarme es a reducir costos operativos, a optimizar mis costos operativos. Y ese es uno de los primeros ahorros que debe lograr la inteligencia artificial. Si no me está generando un ahorro la inteligencia artificial, pues claramente no es la solución adecuada o no fue la estrategia adecuada de inteligencia artificial a seguir. No quiere decir que no sea la solución utilizar inteligencia artificial, pero es que el proceso parte directamente de algo totalmente estratégico. Yo debo analizar el impacto que va a tener en mi modelo de negocio y proyectar ese impacto antes de comenzar a hacerlo. No es decir, venga, llenamos nuestra página web o nuestras redes sociales de bots simplemente por llenarlos, sino oiga, realmente, ¿dónde vamos a comenzar a implementar inteligencia artificial? ¿Dónde están los puntos más críticos de mi modelo de negocio? Y los puedo analizar nuevamente desde el punto de vista de las 3Ps. Debo optimizar primero por el lado de personas, optimizar por el lado de procesos o por el lado del producto visto como solución. Entonces, ahí es donde yo comienzo a medir cuál es el cambio, el impacto que perciben mis agentes externos en mi modelo de negocio. De ahí paso a algo que es muy importante, los KPI o indicadores. Necesariamente los números de mi empresa, los indicadores, independiente como yo lo lleve en un balance scorecard, en un sistema de gestión de calidad, en una matriz única de indicadores, de la forma en que yo lo lleve en mi ERP, en mi CRM, en el sistema en que yo lo esté teniendo, los tiempos o los indicadores, realmente los números de mis indicadores deben tener una mejora considerable. Y cuando hablamos de una mejora considerable, significa que las unidades de medición en las que nosotros estemos trabajando, por lo menos, deben mejorarse totalmente. ¿A qué me refiero con que las unidades de medición deben cambiar de magnitud? Pensemos en algo como esto. El tiempo para atender una cotización en mi empresa hoy en día es de 3 días. Ahora el tiempo se baja a una unidad que puede ser en horas o en minutos. Esto significa que esa unidad de medición necesariamente cambió de magnitud. Automáticamente debe cambiar de magnitud, si no el impacto, la mejora realmente no se está obteniendo de la mejor forma. Adicionalmente, las mejoras de los indicadores deben ser considerables. ¿Qué significa que deben ser considerables? Oiga, comparen el indicador, por ejemplo, contra el coeficiente de variación que estén teniendo. El coeficiente de variación del indicador debe cambiar considerablemente. Es decir, que debe comenzar a mostrarme una tendencia en la que claramente me diga, oiga, la desviación estándar y el coeficiente de variación tuvieron un impacto o un cambio tan significativo que efectivamente me están generando a mí un cambio en esos números que estemos viendo. Bien sea que mi indicador es o su meta sea 0 o su meta sea hacia el 100, en ambos casos la mejora debe ser totalmente significativa. El tercer aspecto en el que yo debo medir cómo es el impacto de la inteligencia artificial, finalmente es cómo la propuesta de valor cambia y qué tanto se mejora la propuesta de valor en el modelo de negocio. Y esta parte de la propuesta de valor específicamente la van a recibir los segmentos de clientes, los usuarios que nosotros tengamos. No solo debemos medir qué tanto las empresas están percibiendo nuestro cambio, sino qué tan felices están hoy en día con nuestro actuar como empresa. Y ahí es donde comenzamos a medir temas como lealtad y fidelidad que deben incrementarse. ¿Cuál es la aceptación que tenemos nosotros hoy en día en el mercado? ¿Cómo podemos ser muchísimo más eficientes en la atención de todas las situaciones que nosotros estamos generando? Y cuando hablamos de propuesta de valor, lo primero que debemos tener en cuenta es qué tanto nos permitió crecer el mercado y ampliar nuestro mercado o nuestros segmentos en la integración de inteligencia artificial. Y a esa nueva ampliación, qué tanto logramos incrementar la experiencia de usuario que estamos generando. Y vean que en ambos casos se habla de incrementar y no de mantener. Si nosotros integramos inteligencia artificial para mantener las condiciones, pues lo estamos haciendo con una estrategia errónea. Siempre debemos integrar inteligencia artificial con una estrategia que aumente, que integre, que permita crecer de alguna forma. Y uno de los puntos importantísimos a medir es con la propuesta de valor. Finalmente, algo en lo que debemos medirlo es
es en la innovación, diversificación y diferenciación que nos permite lograr la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? ¿Qué tanto cambia mi modelo de negocio desde que tengo funcionando mi inteligencia artificial? ¿Qué tantas cosas me está entregando esa inteligencia artificial para que mi modelo de negocio cada día se vuelva más dinámico y siga siendo más liviano y sencillo y más rentable? Con esto es importante tener en cuenta que integrar inteligencia artificial va a comenzar durante todo el proceso a generarme nueva información, nuevo conocimiento, nuevos diagnósticos, nuevas recomendaciones, nuevas estrategias. ¿Qué tanto eso está haciendo que cada vez en el tiempo mi modelo de negocio se vuelva mucho más dinámico, mucho más eficiente? ¿Qué tantas nuevas oportunidades están naciendo desde la base de conocimiento que tiene la inteligencia artificial? Ahí es otro punto importantísimo en el cual yo tengo que comenzar a medir, porque es no solo qué cambio en mi modelo de negocio o cómo lo impactó, sino ahora qué la inteligencia artificial le está dando a mi modelo de negocio específicamente. Teniendo en cuenta en eso, son los cuatro aspectos o los cuatro pilares en los cuales yo debo medir el impacto real que la inteligencia artificial está teniendo en mi empresa. Y con eso puedo medir específicamente antes de comenzar a implementarlo, es decir, cuando lo esté diseñando como estrategia y cuando ya lo tenga implementado, si específicamente fue la forma correcta de estrategia. Por eso nosotros siempre en Grupo Bernier partimos de algo importantísimo en todas las soluciones de inteligencia artificial que desarrollamos. Comenzar identificando cuál va a ser el cambio en el modelo de negocio y en la propuesta de valor. Porque es que teniendo en cuenta esos dos aspectos y llevándolo después a las tres P's que hemos hablado, personas, procesos y productos vistos como soluciones, necesariamente uno se enfoca en una estrategia correcta de inteligencia artificial. Hay también que tener en cuenta que yo puedo comenzar a integrar la inteligencia artificial en mi modelo de negocio por pequeñas partes y con el tiempo lo voy creciendo. Tampoco es que yo me mande y diga de una vez en todo el 100% de la empresa voy a poner inteligencia artificial. Debemos hacerlo de forma gradual, sobre todo por algo específico, porque mi equipo de colaboradores, de personas, se debe adaptar a ese cambio con inteligencia artificial, a interactuar con inteligencia artificial, a recibir instrucciones y sugerencias de la inteligencia artificial, y mi entorno de clientes, mi mercado, también se debe acostumbrar a que ahora mi empresa le da servicio con inteligencia artificial de alguna forma, o que tiene que interactuar con inteligencia artificial de alguna forma. Entonces, estos cambios yo debo llevarlos gradualmente en mi modelo de negocio. Y estas son dos cosas importantísimas a tener en cuenta cuando uno dice, oiga, me voy a enfrentar a una estrategia de incorporar inteligencia artificial. Vean, el proceso puede sonar a veces complejo en pensar uno integrar inteligencia artificial, y las solas palabras del tema lo hacen pensar a uno en que esto es algo muy complejo, es algo muy difícil de tener en cuenta. Pero hoy en día integrar inteligencia artificial en los modelos de negocio es algo extremadamente sencillo, es extremadamente fácil de lograr, requiere claramente esfuerzo, disciplina, tiempo y un cierto grado de inversión, pero se puede lograr totalmente. Y cuando uno como empresa comienza a lograr este tipo de cosas, la diferenciación en el mercado, si lo hizo en la estrategia correcta, va a ser total. Y ahí ya totalmente no va a haber uno, o no van a poder los competidores de uno llegar a imitarlo. Aquí vamos a comenzar a tener diferenciales totalmente grandes. Así mis competidores también integren inteligencia artificial, van a llegar a soluciones cognitivas totalmente diferentes, simplemente porque cada máquina de aprendizaje, cada red neuronal aprende con bases de información totalmente diferentes. Y en este punto lo que hace el diferencial es la información que su empresa tenga hoy en día. Y ese proceso de aprendizaje va a hacer que el proceso lo haga muchísimo más fuerte y totalmente diferenciado con respecto a otras empresas. Acá es importante comenzar a rescatar todas mis hojas de cálculo, mis pequeñas bases de datos, mis sistemas que haya integrado en los tiempos. Entre más información yo le asigne al sistema de inteligencia artificial, mayor capacidad va a tener para comenzar a aprender y generarme a mi impacto en estas cuatro áreas que hemos visto. Con esto terminamos nuestra presentación de hoy. Me gustaría saber, o si quieren pueden ir escribiendo sus preguntas. Quiero compartirles finalmente el cuestionamiento que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo. Si efectivamente como empresa estamos listos para comenzar a liderar el mercado, o si simplemente queremos seguir sobreviviendo y tratar de mantenernos en el mercado de alguna forma.
También les dejo algunos links importantes en los que pueden encontrar más información sobre nosotros. Ahí está nuestra página web, que es www.berniergroup.com. Ahí mismo en berniergroup.com se pueden inscribir en la página de miércoles de inteligencia artificial, específicamente pues para estar en nuestra lista de correos. Ahí en esa misma página pueden ver desde mañana eh, las demás sesiones que se han cargado en el sistema, y está nuestra fanpage de Grupo Bernier y nuestra página de LinkedIn. Entonces, pues ya, seguimos con nuestra iniciativa. Nos veremos nuevamente el próximo miércoles para seguir avanzando en diferentes temas. Vamos a abrir una convocatoria principalmente en LinkedIn y en la página de Facebook, en la cual vamos a comenzar a apoyar mucho más a los emprendimientos y de las empresas pequeñas en integrar inteligencia artificial. Por eso queremos escuchar de ustedes qué temas les gustaría conocer, qué más les gustaría saber o aprender de inteligencia artificial, tanto desde la visión estratégica como la visión técnica de inteligencia artificial. Eh, Veo que no tienen por ahí preguntas hoy de momento, entonces, eh, sí, por ahí está escribiendo Marlon. Miremos si tiene alguna pregunta y si no, pues ya casi cumplimos los 45 minutos, entonces ya nos quedan poquitos minutos de nuestro tiempo. Y también estoy viendo que José Emiliano está escribiendo algo. José Emiliano, con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos. Pueden hacernos también las preguntas si quieren enviarlas a nuestro correo electrónico o a través de las redes sociales o directamente en nuestra página web. Todo el tiempo nos pueden estar contactando para conocer más sobre inteligencia artificial. Les deseo un buen resto de semana a todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Feliz semana a todos. Gracias.